se puede hacer una medición manual de la presión arterial. Esto que está haciendo la señora, la enfermera, no sé, pues no es lo más adecuado de que una misma persona se tome la presión. Bueno, entonces existe una presión arterial sistólica, que es la presión máxima necesaria para producir un flujo sanguíneo, y la presión arterial diastólica, que es la presión mínima que debe tener un vaso sanguíneo, no solamente para impedir el colapso, sino para mantener un flujo adecuado de sangre. Los valores normales, pregunta de examen, de la presión sistólica es de 140 a 100 y de la diastólica es de 90 a 60. Cualquier valor por encima de estos dos se habla de hipertensión, cualquier valor por debajo de estos dos se habla de hipotensión. Hay un promedio de sistólica de 120 y un promedio de diastólica de 70 a 80. Y precisamente el aumento de estos valores de la presión arterial por encima de los valores considerados normales, 140 de sistólica y 90 de diastólica, van a producir un cuadro que se llama hipertensión arterial, cuyo mecanismo más importante es la pérdida de la elasticidad de las arterias, producto de la arteriosclerosis o acumulación de grasa eh, por debajo del epitelio de los vasos sanguíneos. Y esto obviamente se produce básicamente por obesidad, es decir, una muy mala alimentación y aumento en el consumo de sal en la dieta. La pregunta de examen, la hipertensión puede ser de dos tipos, primaria o secundaria. Esta presión primaria o esencial no tiene una causa que la justifique. Se cree, ay, les pido perdón, están construyendo aquí al lado de mi consultorio. Se cree que puede ser hereditaria o genética, que es la causa más frecuente. Y existen factores secundarios como la arteriosclerosis, tumores, enfermedades renales, hipertiroidismo. Esto el feocromocitoma, que es un tumor benigno de la médula suprarrenal. Cuando yo detecto una de estas causas, soluciono y la persona puede volver a la normalidad, es decir, dejar de ser hipertensa. Pero resulta que el 90% de las personas que tienen hipertensión arterial es primaria o esencial, es decir, no hay cómo tratar así como esto. Si tiene un tumor, pues le quito el tumor y se acaba. Aquí no. Esto tiene y listo, no va a cambiar nada. Obviamente se puede orientar con la medicación, con la dieta, etcétera, pero igual va a seguir siendo hipertenso. Decirles que existen variaciones fisiológicas de la presión arterial con la edad, a mayor edad, mayor porcentaje de hipertensión tienen las personas debido al endurecimiento de las arterias, la aterosclerosis, lo que mencionábamos. El adulto mayor eh, eh, tiene valores promedio mucho más elevados que una persona más joven o que la adolescencia. Y en relación al sexo, los hombres tienen la tensión o la presión arterial más alta que la mujer. También hay variaciones con el clima. En clima frío, la presión arterial es más elevada, a diferencia de un clima cálido que es menor. También hay variaciones en el día. Se cree que, no se cree, estamos seguros de que en la tarde la presión es más alta que en la madrugada, tipo 6 de la mañana. Es uno de los motivos por el cual nos da mucho sueñito a esa hora. Y también de culturas, los países occidentales tienen la presión más alta que los países orientales. Se cree que son factores culturales, dietéticos, etcétera. Así como hay hipertensión, hay hipotensión, y no es otra cosa que cifras de la presión arterial menores a los valores que hemos mencionado. Una presión menor sistólica de, de 90 o una, perdón,
Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Es que hubo un cortecito. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, se Ya, escucha, doctor. listo. Una cifra menor de 100 de diastólica, perdón, de sistólica y menor de 60 de la sistólica ya se considera como hipotensión. Entonces, lo mismo, la hipotensión primaria, no hay una causa, y la secundaria, hay, aquí corrigen, esto es hipotiroidismo, ¿sí? El hipotiroidismo, la enfermedad de Addison, enfermedades cardíacas, etcétera, que pueden repercutir en la dinámica de la presión arterial y causar hipotensión. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es más grave, una hipertensión o una hipotensión? Bueno, las dos son graves, pero en la hipertensión arterial, la persona puede estar inclusive meses o inclusive años sin darse cuenta hasta que ya se produce el daño, ¿verdad? En cambio, en la hipotensión, esto es inmediato porque el cerebro, en este caso, una baja de la presión arterial hace que le llegue menor cantidad de sangre al cerebro y esa persona lo primero que va a tener es que se desmaya. Y eso obviamente hace que sea mucho más grave una hipotensión que una hipertensión. En la hipertensión puede haber hemorragia cerebral por aumento de la presión y ruptura de un vaso sanguíneo, que es la causa más frecuente de los famosos derrames cerebrales o embolia, pero también se pueden formar coágulos, como hablábamos ayer, y estos cuadros obstruir una arteria. Si es una arteria importante del corazón, se va a producir un infarto. Si es una arteria gruesa, esa persona va a morir en un instante. En la hipotensión, la persona va a tener lentitud, cansancio, fatiga, dolor de cabeza, desmayos, etcétera. Eso como consecuencia de la hipotensión. Felizmente no es tan frecuente, es mucho, pero mucho más frecuente la hipertensión. ¿Y qué es el pulso? Es la sensación de expansión que se percibe con los dedos al comprimir una arteria sobre una superficie corporal dura. Se la puede detectar gracias a que el corazón en cada contracción expulsa, repito, el corazón en cada contracción expulsa una cantidad de sangre de 70 mililitros. Hemos dicho que a eso se le llama volumen de eyección. Esa cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo genera una onda expansiva en las arterias. A esa onda expansiva en las arterias se la puede detectar haciendo una compresión de una arteria sobre una superficie dura que solamente puede existir en la carótida, en el cuello, ¿no? En la axilar, aquí en la axila, en la femoral, que es en el muslo, pero por dentro, la poplitea, que es por detrás de la rodilla, la pedia, que es en el pie, y la radial, en la mano, en la muñeca. ¿Será lo mismo pulso que frecuencia cardíaca? No es lo mismo. Frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón en un minuto y se lo percibe con un instrumento, el estetoscopio, escuchando directamente al corazón. En cambio, la onda de pulso es una expansión, como ven aquí. Esta imagen es muy importante, es una expansión de las paredes arteriales, producto del paso de ese bolo de sangre que es expulsado por el ventrículo eh, izquierdo. Los valores normales tanto de la frecuencia cardíaca como del pulso es de 60 a 100 eh, pulsaciones por minuto, con un promedio de 70. Entonces, fíjense ustedes esta imagen cada vez que el- 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 la onda expansiva de sangre que sale del ventrículo izquierdo se extiende, ¿sí? Genera esta distensión de las paredes y esto es lo que se percibe al apretarlo con un dedo, esto es lo que se percibe ese pulso. ¿Qué se debe valorar cuando
tomo el pulso, la frecuencia, la amplitud y el ritmo. Vamos a dejar la dureza a un lado. Ahora, para estos detalles técnicos, prácticos, vamos a hacer una clase exclusiva de laboratorio para aprender un poquito más en profundidad estos conceptos. Lo que les voy pidiendo es que los lean, los estudien. El día de ayer hablábamos de los capilares y la importancia, porque a este nivel llega la sangre por acá, se ramifica en lo que son los capilares arteriales, que se continúan con los capilares venosos, la vénula y finalmente hacia arriba las arterias que llevan la sangre al ventrículo, perdón, a la aurícula derecha, la cava superior y la cava inferior. Pero a nivel de estos capilares existe lo que se llama la circulación capilar. eh, Gracias a que estos capilares tienen una sola célula que forman esta capa y forman esta estructura, hacen de que realmente su trabajo sea muy sencillo porque no van a oponer mucha resistencia al flujo de los gases, es lo que hemos estado viendo en las anteriores clases, o en todo caso también tienen canales por donde se van a producir los intercambios. Los capilares cerebrales, en los capilares cerebrales el endotelio, esa capa interna es impermeable. Eh, a nivel de los músculos, son mucho más permeables los capilares que otras áreas debido a que a nivel muscular se necesita mayor oxigenación y el músculo genera muchos desechos. A nivel del intestino, lo mismo, y los riñones son poros y orificios de mayor tamaño, casi una micra, y son muy permeables, porque es a estas zonas donde en el intestino se tienen que recuperar la mayor cantidad de nutrientes, de líquido, y a nivel pulmonar es donde se va a producir el intercambio de salida de CO2 y el ingreso de oxígeno. Y y para eso, a nivel capilar, existen lo que son los mecanismos de intercambio por difusión, y eso lo conocen ya muy bien, acaban de dar examen, y los mecanismos de filtración. Difusión, esto es muy sencillo, siempre se va a respetar la gradiente de presión, de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Donde hay mayor presión parcial de oxígeno en la sangre. Entonces es muy fácil que pase la sangre hacia los alveolos capilares para liberar ese oxígeno. Y al revés, hay mucho más CO2 en esa parte de los vasos sanguíneos de los capilares, mayor concentración y va a pasar a la arteria, a los capilares, perdón, que tienen una menor concentración de ese gas. ¿Qué pasa si uno de estos mecanismos de filtración en algún nivel se tranca, se obstruye? Cuando hay una obstrucción de la circulación a cualquier nivel, sobre todo venosa, eh, va a producir la salida de líquido y a eso es lo que se llama edema, que puede ser por un aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Hay una dificultad en el flujo del retorno venoso, aumenta la presión y el líquido sale, o en otras circunstancias se aumenta la presión de filtración y disminuye la presión oncótica. La presión oncótica está determinada por los niveles de proteína, sobre todo la albúmina en la sangre. La albúmina ejerce un efecto osmótico evitando la salida de líquido de la sangre, ¿sí? De las arterias, de las venas. Cuando hay una alteración de la circulación venosa, ¿sí? Por ejemplo,
en las venas hay estas válvulas, estas válvulas. Cuando la sangre pasa y quiere retornarse, esta misma sangre va a cerrar estas válvulas. Eso en condiciones normales, porque ya hemos visto que a nivel de las venas hay menor presión y no hay un flujo tan continuo como en las arterias. Cuando estas venas, perdón, estas válvulas se destruyen, entonces la sangre no fluye, no circula, se vuelve, ocasionando en los miembros inferiores la dilatación, la dilatación de las venas. A eso se le llama varice, porque se producen por destrucción o ruptura de las válvulas, de estas valvulitas que son las que impiden que la sangre retroceda. Y a ver, espérenme, circulación linfática. Vamos a hablar la circulación linfática. Voy a irme a la última, a esta. Fíjense, esto es un drenaje, un alcantarillado. Exactamente es lo que yo siempre les digo. La circulación linfática es como nuestro alcantarillado. Es una circulación alterna de todo lo que no se pudo filtrar, es decir, a nivel capilar un 90% de lo que circula sale y un 10% vuelve por las venas. Todo lo que no puede volver es recogido por el sistema linfático y devuelto a la circulación, con una ventaja adicional. Existen cada cierto lugar, esto que son los ganglios linfáticos, donde están los linfocitos, son como unos cuarteles. Por lo tanto, la circulación linfática también es un medio, un mecanismo donde está como de defensa que nos va a proteger de invasión, de la invasión de bacterias, etcétera. Y es muy importante porque funciona como un alcantarillado que recoge todo lo que no se filtró y ojo, con esto termino, es lo que va a evitar el edema. Bien, cuando cuando la circulación linfática se obstruye, se va a producir esto que se llama elefantiasis, porque no hay quien drene. Cuando se tapa el alcantarillado, no hay por donde se drene, entonces se llena de líquido. A esto se le llama elefantiasis. Felizmente en Bolivia no hay la principal causa que es un parásito, la filaria, entonces casi no vemos eso. Preguntas. Hay 1 minuto y medio para sus preguntas. ¿Qué dicen, chicos? ¿Tomar un cafecito? Yo tengo mi café aquí. Una Coca-Cola. No. Bien, chicos, espero que les haya ido bien en sus exámenes. No se han portado tan bien al principio, había una falla técnica, pero bueno, les voy a dar una oportunidad más. Nos vemos en laboratorio jueves, viernes, nos vemos el martes. La próxima semana hay examen de este tema que ha concluido. Estudien, estudien, estudien. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.